Hola, soy Ana Valencia y voy a presentar acerca de la pobreza y las desigualdades en México a partir de un análisis de la teoría de la dependencia. Y bueno, ¿qué es la teoría de la dependencia? La teoría de la dependencia tiene sus raíces en el marxismo clásico y surge en América Latina durante los años 60 para poder comprender los estudios internacionales. Los difusionistas creían que todas las sociedades han seguido un cambio lineal al desarrollo y sobre la base de esta creencia ven el de subdesarrollo como una consecuencia de las deficiencias internas de los propios países subdesarrollados y por lo tanto se encuentra directamente relacionado con la expansión de los países industrializados, tales como las grandes potencias. Según esta teoría, el excedente de capital por parte de las potencias se origina desde la conquista, ya que fueron esos países quienes despojaron de recursos y materia prima a los países considerados subdesarrollados, lo que les impidió arrancar en términos iguales y ahora ha provocado que varios países se posicionen por debajo de las potencias mundiales en el sistema internacional. A partir de esto, se fundamenta el por qué los países del centro disponen de un predominio tecnológico, comercial, de capital y sociopolítico sobre los países de la periferia que les permiten ponerles condiciones de explotación y extraerles parte de los excedentes producidos internamente. Es decir, la dependencia está fundada en una división internacional de trabajo que permite el desarrollo industrial de algunos países y por lo tanto limita este mismo desarrollo en otros, sometiéndolos a condiciones de crecimiento inducidos por los países del centro. Esta teoría explica la dependencia periférica como un producto de un conjunto de relaciones estructurales que se extienden al proceso interno de formulación de políticas, la estructura social y los elementos culturales. Entonces, con base a esto se puede decir que existe una interconexión con la pobreza y la desigualdad entre los países, en donde la pobreza se vuelve un resultado de las circunstancias particulares de cada país y por ende termina influenciando la relación de los actores dentro del sistema internacional. Y bueno, de acuerdo con este señor Raúl Prebisch, creo que así se pronuncia, la región de América Latina se ubica en la región de países periféricos. Por lo tanto, México se considera un país subdesarrollado y al ser además un país productor y exportador de materias primas, se encuentra conectado con los llamados países del centro, lo que quiere decir que depende de otros países desarrollados para así poder estimular su crecimiento. Y bueno, para ilustrar un poco el por qué hay una relación estrecha entre la pobreza, la desigualdad y la dependencia de México con otros estados, les presentaré algunos datos sobre el contexto del país. Según datos del Fondo Monetario Internacional, en 2019, México se encontraba en el top 15 de las economías más fuertes del mundo en cuanto a su Producto Interno Bruto, por lo que sería fácil pensar que su población goza de esta riqueza. Sin embargo, pues esto no sucede así debido a la mala distribución que hay. Es decir, este valor monetario no es un valor representativo del reparto equitativo de la riqueza de los ingresos del Estado. Como parte de este contexto, México forma parte del 25% de los países con mayor desigualdad, reflejando una alta concentración de la riqueza en algunos sectores de la población. Así es que solo el 1% de la población posee alrededor del 43% de la riqueza nacional. Esto quiere decir que los ricos o son muy ricos o los pobres son muy pobres. Otra de las principales causas de la pobreza son la corrupción, la tasa alta de desempleo, así como los trabajos mal remunerados o la carencia de recursos en el país, factores que además incentivan o aumentan la brecha de desigualdad en el país. A continuación, presentaré dos situaciones que ponen en evidencia la situación de dependencia en México. La primera es acerca de las vacunas con la llegada del COVID-19. En el caso de las vacunas, con la llegada de esta pandemia, pues se ha generado la necesidad de generar más acuerdos de cooperación con la finalidad de reducir los estragos que el virus ha ocasionado en cada país. Por lo tanto, al ser México un país subdesarrollado, depende del actuar de aquellos más industrializados
con la finalidad de abastecer a toda su población. Entonces, bajo el supuesto de la teoría de la dependencia, debido a que la falta de apoyo a estas regiones subdesarrolladas impide el desarrollo de las potencias, aquellos gobiernos con la facultad tecnológica y acceso de primera mano a las vacunas han, han decidido pactar acuerdos con dichos países subdesarrollados, lo cual así como ayudaría a la contención del virus, también impulsaría su posición geopolítica frente a los demás estados en el sistema internacional. Tomando en consideración esto, Alemania y China principalmente firmaron acuerdos con el gobierno mexicano para ayudar con la situación crítica en el país. Sin embargo, recientemente el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el ahora presidente Joe Biden, aceptó suministrar de vacunas de COVID, vacunas para COVID de AstraZeneca a México a cambio de que el gobierno de López Obrador eh, contenga el flujo de migración hacia Estados Unidos. Ante esto, la Secretaría de Relaciones Internacionales anunciaría una serie de restricciones en su frontera para el paso bioterrestre, factor que nos lleva a nuestra siguiente evidencia empírica, la migración y las remesas. Como ya se mencionó anteriormente, México aceptó el acuerdo de frenar el flujo migratorio que va desde el sur de nuestro país hacia Estados Unidos con la finalidad de mejorar la situación del país y garantizar un acceso igualitario a la vacuna con las dosis prometidas por el gobierno americano. Sin embargo, acuerdos como este no son nuevos. Anteriormente, Donald Trump amenazó con poner impuestos, aranceles o cuotas máximas de hasta el 2% al envío de remesas hacia México, así como a las importaciones mexicanas, si nuestro gobierno no mejoraba o solucionaba el flujo de migrantes que atravesaba por México, lo cual muestra una evidencia aún más fuerte sobre esta relación de dependencia que caracteriza a México, siendo un país subdesarrollado con Estados Unidos en este caso. Varios estados de México en ciertos momentos de crisis han logrado sobrevivir gracias a las remesas que vienen de Estados Unidos hacia México, lo cual muestra en evidencia la gran importancia que tienen estos aranceles en la economía mexicana. Por lo tanto, estas condiciones por parte de los dirigentes americanos se vuelven una amenaza que empeora la situación financiera que viven muchos en México y dependen de ese dinero que les llega. De hecho, según un estudio de BBVA, de los que reciben las remesas en México, el 40% tiene una mujer como cabeza del hogar. Casi la mitad no completaron siquiera la educación primaria y cerca del 50% viven en el campo. Por lo tanto, este estudio afirma que el grupo poblacional que más se beneficia con la llegada de las remesas incluye a los mexicanos más pobres. Es decir, si este sector de la población deja de recibir o reciben un monto menor por los impuestos que se podrán implementar, esto se traduce a menores recursos para que esas personas podrían destinar a la vivienda o a la alimentación, lo que a su vez incrementa la tasa de pobreza y desigualdad en México. Como podemos ver, la posición que mantiene México como un país subdesarrollado lo ha posicionado como un país dependiente de aquellos con mayor índice de crecimiento. Esta situación se ha generado en gran medida por el contexto que se viven dentro del país, ya que la corrupción, la baja tasa laboral, los trabajos mal remunerados, así como la mala distribución de la riqueza, son factores que incentivan la pobreza y por ende la desigualdad en el país. Esta situación, a su vez, cobra más fuerza con la dependencia que guardamos con las grandes potencias, principalmente en el caso de México, con Estados Unidos, país con quien mantenemos una estrecha relación de interdependencia. Si bien los países desarrollados saben que el apoyar a países periféricos traerían grandes beneficios bilaterales, como lo menciona la teoría de la dependencia y como lo vimos en el caso de las vacunas, esta dependencia también funge como un medio para posicionarse por encima de aquellos países subdesarrollados cuya población depende además del actuar de que estas potencias tengan, como se presentó en el caso de la migración y las remesas. Muchas gracias.